El 1 de julio nos enfrentaremos a uno de los procesos electorales más importantes de nuestra historia. Se va a decidir entre un giro a la izquierda y una permanencia entre el neoliberalismo que ha hecho mucho más amplia la brecha de desigualdad de nuestro país. Tenemos una responsabilidad cívica, moral y ética para con nuestra sociedad mexicana. Para hablar de ello, nos encontramos con el doctor José Francisco Piñón Gaitán, quien es investigador de la UAM Ixtapalapa, presidente del Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci y profesor de Filosofía Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, ¿cuál es la importancia histórica y qué significado histórico tiene para nuestro país la elección que enfrentaremos en menos de 10 días? Bien, un saludo en primer lugar para todos los que ven este programa. Diría que el proyecto inmediato que debe tener todo habitante, asistente al espectáculo que estamos viviendo en las elecciones, tiene o debería tener un solo propósito importante. En las elecciones, cualquiera que éstas sean, se presentan sobre todo varios frentes, varios horizontes y ciertamente en este caso mexicano, varios proyectos de nación. Las elecciones deben tener presente el que vota, que no se agote el proceso en un día de elección y que el voto siempre debe estar dirigido a lo más fundamental de una elección política, que es la pregunta: ¿cambiamos o no cambiamos de régimen? ¿Cambiamos o no cambiamos de ruta? ¿Cambiamos o no cambiamos de barco? Y en el barco el timón. Tú acabas de decir que el liberalismo, con tantas definiciones que éste pueda tener y tiene, siempre tiene un objetivo que es conservar, aumentar, sí, la libertad, pero una libertad en un único sentido de propiedad privada, una libertad que implica en el aterrizaje de un individualismo. Entonces la pregunta fundamental que tenemos en este momento en México es si con el voto que vamos a dar el 1 de julio vamos a estar propiciando precisamente un sistema político, un sistema económico, un ámbito cultural que implica que es quien fundamenta esa problemática económica política para perseguir un proyecto de libertad, una noción de libertad que implica firmar, subrayar, acentuar el problema del individualismo y por lo tanto la concentración de riqueza y obviamente también el aterrizaje que es la gran desigualdad social. Creo yo que el votar el 1 de julio, independientemente de simpatías personales, independientemente de quién hable mejor y quién formule mejor la palabra, porque eso lo puede hacer cualquiera, sino que el que vota debe estar presente que quiero con este país, no solamente a mediano plazo, en este inmediato tiempo de horas, sino a largo plazo. ¿Qué queremos como sistema de convivencia en este país de México el 1 de julio? Correcto. Doctor, desde el punto de vista ético y de la filosofía, ¿por qué los ciudadanos deberían acudir a las urnas el próximo domingo? Bien, yo creo que el problema que tú tocas es el problema de la libertad aplicada. Es decir, lo tomas o lo dejas. El problema ético no se mide por un proyecto que tenga como finalidad aplicar el método científico.
El método científico que produce una técnica, una tecnología, en realidad en sí, como la ciencia, no es ni buena ni mala. Es el hombre que le da la valoración, es el hombre quien vota, es el hombre quien crea, es el hombre quien recrea y hace ciencia, y por lo tanto también el hombre que hace y ejecuta política, el que le debe dar una dirección. En este momento es terriblemente importante el problema ético en México y en el mundo, porque nos estamos enfrentando a una elección o a unas elecciones en donde depende de mi libertad, mi práctica de esa libertad, y por lo tanto de mi decisión, y esto es la ética que no es necesariamente nada más un seguir las costumbres, un seguir lo que se ha hecho, sino una decisión racionalmente dirigida a lo mejor que yo considero precisamente para lograr lo que yo dije anteriormente. Queremos un sistema político que prosiga las infames, bárbaras desigualdades sociales que hoy existen en México, a pesar de que hemos tenido grandes revoluciones, o con esa decisión, con ese razonamiento dirigido a conseguir qué tipo de país. Es exactamente el problema ético. Lo que yo quiero, no nada más a nivel personal, no tan solo a nivel individual, no tan solo a nivel de mi familia, que es uno de los peores egoísmos, cerrarnos en la familia y lo demás que ruede. No, hay otro peor, cerrarnos en el individualismo del nacionalismo y los otros que rueden. O queremos, con el voto razonado, con elección libre, moral, éticamente vista, sentida, decidida, queremos lograr lo que dije al principio, no nada más proyecto, sino una real convivencia donde realmente exista la posibilidad de recrear de nuevo, una vez más, los grandes principios de la convivencia humana, ya tan antaño que se ha escrito, que es la libertad, la fraternidad y la solidaridad. Es la importancia ética en este momento. Doctor, ¿a qué retos culturales cree que se enfrente el candidato que resulte ganador el 1 de julio? ¿Y cuál es la parte que nos corresponde a los ciudadanos para que un gobierno pueda tener resultados eficientes? O sea, que no sea nada más parte de culpar a los representantes, sino que también les toca una parte activa dentro del Estado de la ciudadanía. Bueno, lo que tú me estás preguntando es demasiado importante en estos momentos. Muchas veces se ha dicho que la sociedad civil es la buena, la aparentemente buena, y los malos, los malditos son los políticos, es el gobierno. En realidad, leyendo un libro del siglo XVII de Lavoisier, en su pequeño librito La servidumbre voluntaria, tratando de detectar qué significa el dictador. El dictador triunfa porque tiene ojos y tiene pies y tiene manos. Y esos ojos y esos pies y esas manos somos nosotros. ¿Cuál? La sociedad civil. La sociedad civil también, no solamente también es responsable en primer lugar de sus gobernantes. Por desgracia, la sociedad civil no es buena, por así decir. Es terriblemente mala, terriblemente perversa, terriblemente individualista y por lo tanto también ejerce su concepto de libertad individual y por eso tiene sus propios políticos. Como dijera Gramsci, los grupos sociales tienen sus propios grupos intelectuales. En este sentido, tenemos que definir y situarnos que tenemos los que estamos en la sociedad civil, los que supuestamente vivimos en el mundo de la sociedad que nombra a un gobernante, a un gobierno, la responsabilidad social
ética y ética política de ser mejores en ese razonado voto, ser mejores, qué es lo que quiero yo con el voto para conseguir esta convivencia humana, ¿no? No nos bañamos con la finta de que el gobierno y los políticos son los malos. Por ejemplo, anoto, ¿dónde están los empresarios? Los empresarios se consideran a veces impolutos, se consideran hasta muy buenos porque dan trabajo, pero son los que en la práctica tienen el sartén por el mango, tienen los medios de producción, tienen los dueños de la comunicación y por lo tanto son capaces de presionar para dirigir el rumbo del país, presionando inclusive a los políticos. En otras palabras, estoy leyendo el gran análisis de Carlos Marx, es decir, cuál es la clase fundamental o cuál es exactamente la presión fundamental que se ejerce, son los que tienen el poder económico. De allí, y el poder económico está en la sociedad civil. Así que ya dejémonos de que la sociedad civil es la buena y el gobierno y los políticos es la mala. Todos estamos en el mismo barco. ¿No? Sí. Efectivamente, todos formamos parte de un Estado nacional y es responsabilidad de cada uno tomar determinaciones razonadas. Es por ello que no me queda más que agradecer al doctor sus palabras e invitarlos a ustedes a emitir su voto de manera consciente el 1 de julio. Muchas gracias. Gracias.